contexto, tiene que estar involucrada la misma Claudia Zavala, desde luego, Dania Rabel. Feliz día, gracias, buenos días, buenas tardes a ustedes que van llegando. Les digo que está la información muy interesante. Sí, una iniciativa de ley que podría pasar esta misma semana en fast track, le llaman, en automático, ya se mueve en la Cámara de Diputados, de ahí a la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la finalidad? Evitar que se declare inconstitucional una ley, y eso lo puede lograr Morena sin necesidad de las 2/3 partes. Es una serie de reformas de 20 en las que van no solamente reformas constitucionales, sino también reformas de carácter a leyes generales. Esas, le digo, requieren solamente las 2/3, el 50% más uno, que sí tiene Morena, PT y Partido Verde. Vamos a la información. Mire, ya se empezaron a mover, porque dicen que ahora busca Morena que ministros afines blinden las reformas de AMLO. A ver, las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, tendría que buscar ahí, pero tiene 3 nada más. Lo que pasa es que Juan Luis González Alcántara Carranca ya se acercó a Palacio Nacional para decir, bueno, creo que me equivoqué. Bueno, pues es bienvenido. Con 4 votos sería suficiente, pero esto no es algo nuevo. Para que declaren inconstitucional una ley requieren 8 votos, no 7, requieren 8. A ver, vamos a la explicación. Morena alista iniciativa para declarar en automático constitucionalidad de una propuesta impugnada. Esta medida deja a los ciudadanos sin opciones de trámite de amparo. No son ciudadanos, hombre, son empresarios. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista la aprobación de una iniciativa para que solamente 4 votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y, por lo tanto, sea incontroversible. También plantea dejar sin efecto todos los amparos que están en trámite contra reformas que no pudieron declararse inconstitucionales por no alcanzar los 8 votos. Se trata de una reforma a los artículos 42, 43 y 72 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, cuyo dictamen ya circuló en las comisiones de justicia y se pretende aprobar esta misma semana, e incluso podría subir al Pleno en fast track, en automático, porque es posible hacerlo. Al ser una reforma legal, cuenta con los votos necesarios de Morena y sus aliados para ser aprobada tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Establece esta reforma que cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda declarar inconstitucional una reforma por no alcanzar los 8 votos que la Carta Magna mandata para ello, se declare en automático la validez de la norma y que además ya no proceda a juicio o recurso alguno. Lo anterior ha generado preocupación en el sistema judicial en México, más bien de ministras y ministros, pues representa dejar a los ciudadanos sin la opción del amparo contra una reforma legal que haya sido aprobada por la mayoría morenista. Nada más comentar que esa mayoría morenista del PT y del Verde, pues es lo que procede legalmente. Actualmente la Suprema Corte puede declarar inconstitucional una reforma legal en el Pleno, pero para ello debe haber el aval de 8 votos de los 11 ministros. Pues es lo mismo, solo que con 7 no alcanzan eso. Este es el punto central de esto. Si únicamente 7 votan a favor, la reforma se seguirá aplicando. Sin embargo, quienes estén inconformes pueden interponer un amparo en el que un juez pueda declarar que dicha reforma sí es inconstitucional. Un ejemplo de ello ocurrió en la reforma eléctrica. Ese es el punto de referencia del presidente. Aprobada por Moreno y sus aliados en 2022, tras su aval, el Pleno de la Suprema Corte votó una acción de inconstitucionalidad, pero solo logró 7 de los 8 votos necesarios para declararla inconstitucional, motivo por el que diversas empresas se ampararon y por esa vía los ministros de la segunda sala anularon la mencionada ley. Luego de este revés fue que surgió el ahora predictamen, cuyo autor es el legislador morenista Juan Ramiro Robledo, quien también es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Obviamente esta situación tiene un trasfondo eminentemente político. ¿Por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial? Bueno, porque se justifica
porque está secuestrado el Poder Judicial, lo dijo el presidente de la República en la mañanera de hoy. Ahora, ¿qué hay de respecto al proceso, al procedimiento? El presidente dijo que el Poder Judicial obviamente está secuestrado. Al justificar las reformas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta es una instancia que está secuestrada, tomado para que esté al servicio de una minoría rapaz. Está al servicio de la delincuencia, llamada organizada o de cuello blanco, dijo el mandatario, al enfatizar que la necesidad de reformarlo. Por otro lado, ante las críticas por su afirmación de que las iniciativas de reforma constitucionales que envió al Congreso lo hizo porque está en marcha el proceso electoral, y López Obrador sostuvo que se escandalizaron de manera hipócrita durante su conferencia. Afirmó: dije que en efecto la reforma al Poder Judicial tiene que ver aprovechando que vienen las elecciones, claro, con toda transparencia, porque no se puede reformar al Poder Judicial sin la mayoría calificada. ¿Y qué de extraordinario tiene eso? Habrían dicho. Este es el documento que ya está en la Cámara de Diputados, ahí lo tiene usted en pantalla, ya está en la Comisión de Justicia y ha pasado. Entonces esto puede agilizar, porque al ser una reforma que no requiere las 2/3 partes, le permite a los diputados de Morena poder entrar al terreno de lo que es una reforma a las leyes generales. ¿Qué es una ley general? Como la ley de la industria eléctrica, es una ley general, pero la pudieron echar abajo. ¿Por qué la pudieron echar abajo? Bueno, porque con 7 votos que alcanzó en su momento que fue presentada, esta ley no alcanzó las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y tampoco en la Cámara de Senadores. Recordemos el lobby que hicieron los llamados, los personajes que iban ahí, ¿cómo les llaman a estos que son los que hacen el movimiento? Que era una del PRD, que estaban ahí los que dan el moche, los coyotes, nada más que les dicen de otra manera. Entonces pudieron detener la reforma a la ley eléctrica, la reforma constitucional, pero la ley de la industria eléctrica no la pudieron detener, y luego en una jugarreta hicieron lo que ya sabemos, que pues se juntaron y luego vamos a moverle por acá, sí, piñita podrida, venga usted para acá, y mire, le damos un buen billete, con 2 ministros tenemos, siendo un empate técnico, 2-2. Entonces esto obviamente encendió las alertas en Palacio Nacional. Una alternativa que tenía el presidente de la República con esta iniciativa de la ley de la industria eléctrica era por decreto declarar a la Comisión Federal de Electricidad, de hecho lo es, una empresa del Estado mexicano de interés nacional. Así, bajo este criterio, no podrían perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, el Poder Judicial está en su jugada, y el presidente pues dice lo correcto, está secuestrado el Poder Judicial, y no es de ahorita, tiene buen tiempo respecto a este tema. Entonces, pues, ¿qué habría que hacer? Pues tiene que haber una acción natural para que lo destraben y lo pongan al servicio del pueblo. Eso va a costar trabajo, desde luego que va a costar trabajo, pero ya está la acción. El presidente lo dijo así en la conferencia de prensa matutina. La reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante. Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados
íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar. Bueno, ahí tiene lo que declaró hoy en la mañana el presidente. Es que andan muy preocupados, ¿verdad? Sí, pues el Poder Judicial debe estar muy preocupado. ¿Cuáles son las opciones que tiene en este momento Morena y sus aliados, el PT y el Verde? Bueno, pasar las leyes, pasar esta iniciativa de ley. Buenas tardes a ustedes que van llegando, muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo. Bajo este criterio, entonces, pues sí, la gran reforma de fondo al Poder Judicial, eso se requiere en las 2/3 partes, pero en estas reformas a leyes generales no les va a dar chance de entrar a una declaración de inconstitucionalidad por lo siguiente: para cuando quieran reaccionar, ya pasó la elección. Y la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, pues será diferente, obviamente. Entonces, no, si la jugada está bien planteada, está bien tirada, porque, a ver, sí, para las 2/3 partes, pues no hay quórum. Está el llamado bloque de contención de la Brutarga gastando millones de dólares en campaña. No, pero lo que se viene es una reforma a ley general. Ahí no requiere las 2/3 partes. Para cuando quieran presentar una reforma, un amparo por inconstitucionalidad, pues ya se les fue el tiempo. Esa es la primera jugada. Ahora, ¿en qué consiste esta ley? Que necesiten los 8 votos por fuerza para declararla inconstitucional, y eso no lo tienen. O no logran mantenerlo porque no hay elementos para ello. Entonces, obviamente, la jugada política está correcta. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, Morena tiene el 50% más 1, ese siempre lo ha tenido, desde el 2018, pero no tiene la mayoría calificada, ese es el gran problema. Sin embargo, en el transcurso de ya se presentaron el paquete de iniciativas, y luego se turna a comisiones, y ahí se analiza. Las leyes generales, estas que entran en vigor o que pueden entrar en vigor en cualquier momento, cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, pues se va a llevar su tiempo, sí, pero ya no le van a dejar las manos sueltas a piña, y esto no le gusta a una mujer, a una persona tan soberbia y tan buena para el billete. ¿Cuánto baño se han dado en el Poder Judicial? Oiga, ministras, ministros, sí, señor ministro, sí, señora ministra, pues hay mucho billete. La justicia al servicio de los poderosos como siempre. Entonces, qué bueno que esta iniciativa no requiere las 2/3 partes. Y eso lo saben los ministros, eso lo sabe el PRIAN, por eso le meten mucho ruido. No, es que el narcopresidente, sí, el narco es Calderón, hombre, el que fue todo eso fue Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, o como le dirían, el comandante Borolas, obviamente. El Marihuas, ¿verdad?, también está en esa misma dinámica. Entonces, sí, va a empezar el movimiento, ya empezó, y no se dieron cuenta del paquete de iniciativas, y le voy a decir por qué. Ni siquiera las han leído. Son tan caraduras, son personajes que de plano no tienen el menor pudor, que no les interesa. No han leído las iniciativas, y eso los llevó, pues de todas maneras, aunque las lean, no pueden hacer nada. La mayoría del 50% más 1 la tiene Morena y aliados, y tan. Esa parte está saldada. ¿Cómo? Que ya no vamos a poder declararlos inconstitucionales. En cuanto se reforme este artículo, pasa al Senado de la República, surte efectos, así es el término legal, y surte efectos y se publica en el Diario Oficial de la Federación, y ¡zas! Para cuando quieran reaccionar, ya pasó la iniciativa y ya se aprobó y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Échense ese trompo a la uña. ¿De qué quieren su nievita? ¿Qué creen que están tratando con un presidente que no conoce las leyes y los procedimientos y la diplomacia incluso? ¡Ah, qué caray!